El derecho individual y el derecho colectivo. El derecho individual tiene como finalidad al trabajador, así como las relaciones particulares que tienen entre otros trabajadores o entre sus patrones. Esto lo encontramos establecido en el título segundo de la Ley Federal del Trabajo. Por el caso contrario, el derecho colectivo del trabajo tiene como finalidad las relaciones de los trabajadores con otros trabajadores, así como otros patrones. Podemos identificarlo porque esto no va a estar nada más en observancia de un solo trabajador, sino que va a ser en una unión de trabajadores. Asimismo, podemos encontrar esto en el título séptimo de la Ley Federal del Trabajo. Conflictos que la relación individual enfoca es a través de los intereses concretos del trabajador, es lo que va a buscar resolver a través de la interpretación y aplicación de normas jurídicas. Por el contrario, el derecho colectivo busca resolver los conflictos económicos y sociales, así como también tener en cuenta sus intereses, pero esto va a ser de acuerdo a cómo están funcionando sus derechos y cómo se le están respetando, así como las obligaciones que van a tener. Algunas de las instituciones del derecho laboral colectivo podemos encontrar entre ellas la libertad de coalición, la asociación profesional, el sindicato, el contrato colectivo del trabajo, el pacto colectivo en condiciones de trabajo, los conflictos colectivos del trabajo, el reglamento interior de trabajo y la previsión social. Debemos de tener muy en cuenta lo que son las asociaciones profesionales. Las asociaciones profesionales son instituciones que representan a los trabajadores y patrones para la defensa de sus derechos, por lo cual debemos de entender que las asociaciones las podemos encontrar e identificarlas como sindicatos, lo cual también tenemos establecido en el artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo. Lo que entendemos como sindicato es toda asociación que busque el estudio y mejoramiento del derecho y de los intereses de los trabajadores y de los patrones. Asimismo, debemos de tener en claro que las asociaciones son diferentes a las asociaciones profesionales, ya que las asociaciones se tiene como entendido que es un derecho general, que cualquier persona puede asociarse a otras o a algo, pero las asociaciones profesionales tienden esta característica de llevar ciertos requisitos, como anteriormente les decía, el sindicato. Para pertenecer a un sindicato, pues debes de cumplir ciertas características, como lo es ejercer en alguna entidad, el tipo de profesionalidad que llevas, así como cuál va a ser tu papel que ejerces, como trabajador o como patrón. Contrato colectivo del trabajo. En nuestro país se gestó a finales del siglo XIX, derivado de las luchas de los trabajadores agrupados en sindicatos. En el contrato colectivo del trabajo se mencionan 4 características fundamentales, las cuales se presentan a continuación. Las formalidades que se deben de cumplirse se mencionan en el artículo 390, el cual es el contrato colectivo del trabajo que deberá celebrarse por escrito, bajo pena de nulidad, entre otras características. La revisión de los contratos se divide en revisión integral y la revisión salarial. Para iniciar con mi tema, me gustaría establecer que en el convenio 87 de la OIT se menciona que está prohibido cualquier tipo de trabajo forzoso o obligatorio o aquel en el que se esté amenazando. Hablando sobre la función registral, se buscó crear una autoridad que sea específicamente para esta función, donde un organismo centralizado va a encargarse del registro de todos los sindicatos y de los contratos colectivos de trabajo. Además, es importante mencionar que si bien el registro de trabajadores y empleadores es un acto administrativo, su materia es plenamente laboral. Encontramos que entre las principales razones de crear este organismo o autoridad para el registro de los sindicatos y de los contratos colectivos de trabajo es principalmente el hecho de dar un reconocimiento o cierta legalidad a las organizaciones de trabajadores y empleadores, buscando establecer que estos cuenten con los requisitos necesarios de forma y de fondo. Entre los principales requisitos podemos encontrar los siguientes: el domicilio, el nombre del sindicato y la fecha de vigencia del comité ejecutivo, la central obrera a la que pertenece, así como el número de registro y el nombre de cada integrante del comité ejecutivo, también el número y padrón de socios. No solo eso, también es deber del Centro Federal de Conciliación y Registros Laborales el hacer pública la información pertinente, es decir, deberán expedir las copias necesarias o que se les soliciten. Esto en cuanto al registro de sindicatos. Únicamente el CURP
y el domicilio de los trabajadores será catalogado como información confidencial. Todo esto para protegerlos. Ahora bien, para llevar a cabo el registro sindical hay una serie de pasos que hay que seguir. El primero de ellos es presentar la solicitud ante la autoridad registral y con ello se deben de cumplir los requisitos de forma y de fondo y llevar todos los documentos que sean necesarios y que ya vimos anteriormente. En caso de no cumplir con los requisitos necesarios, se le dará aviso a la parte interesada para que subsane entre los 5 días siguientes. Una vez subsanado, deberá darse una resolución por parte de la autoridad en un plazo no mayor a 20 días. Si en esos 20 días no hubo una resolución, la parte interesada podrá solicitar que se dicte. Si aún así solicitándola no se dicta, se tendrá por hecha automáticamente, por lo que se tendrá un plazo de 3 días para expedir la constancia correspondiente. Del lado negativo podemos tener o una negativa para registrar al sindicato o la cancelación del registro del sindicato. En el segundo tenemos la siguiente cuestión, y es que únicamente podrá ser cancelado el registro si hay una disolución, si se dejaran de tener los requisitos legales necesarios, o cuando el objeto del sindicato dejara de tener una finalidad legal, es decir, que los mismos miembros del sindicato incurran en actos de extorsión a los mismos trabajadores y patrones. Hay que tener en cuenta que la suspensión, disolución o cancelación de un sindicato no se resuelve por vía administrativa. Para la OIT, la negociación colectiva es una forma de negociación entre los diversos personajes o interlocutores sociales que intervienen entre sí a través de conversaciones para llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes. Esto puede darse por una organización o varias organizaciones de empleadores y una organización o varias organizaciones de trabajadores. Dicho acuerdo al que se requiere llegar va a ser tener una organización entre el trato dado entre empleadores y trabajadores o la organización de un empleador con sus trabajadores o varias organizaciones. La finalidad de la negociación colectiva es llegar a un contrato colectivo. Dicho contrato debe ser de forma escrita y también deberá estar establecido ante la función registral. Otro punto importante de la negociación colectiva es que no solo es un acuerdo, también trae consigo una interacción de confianza y respeto mutuo entre trabajadores y patrones, además de promover la igualdad de género, la igualdad en general, la adquisición de derechos y en general una sana convivencia entre los mismos trabajadores o colaboradores que se encuentren establecidos en el contrato colectivo. La OIT ha establecido ciertas declaraciones que han sido materia importante para la negociación colectiva. Entre ellas tenemos la Declaración de Filadelfia de 1944, la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social de 1977, también está la Declaración relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de 1998, que engloba 4 categorías importantes como son la libertad sindical, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso o obligatorio, la abolición del trabajo infantil, así como la eliminación de la discriminación en materia laboral. La Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa del 2008. Finalmente, para garantizar que todos los estados parte o aquellos que han ratificado los distintos convenios en materia laboral lleven a cabo lo que han establecido, la OIT ha establecido una serie de sistemas de control. Entre ellos tenemos los mecanismos de control periódico, donde los estados parte o aquellos que han ratificado deben presentar periódicamente, es decir, cada 2 años, en el caso de convenios fundamentales, las medidas que han asumido para la aplicación de dichos convenios. Asimismo, todos aquellos estados que se han estado uniendo a los distintos convenios se encuentran teniendo una serie de interrogativas necesarias para ponerse al corriente, entre las cuales podemos encontrar quién tiene derecho a la negociación colectiva, quiénes forman parte de la negociación colectiva, cómo se reconocen estas partes y cuáles son los niveles de la negociación colectiva, de las cuales podemos rescatar ciertas respuestas. Para empezar, de la negociación colectiva forma parte tanto el sector público como el sector privado. Además, para las partes siempre estableceremos la de trabajadores y la de patrones. Para la última, se busca crear mecanismos de coordinación para que no importa que una esté en un nivel distinto de la otra. La sustitución de patrón. El patrón sustituido será solidariamente responsable con el nuevo por las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la ley.
Sustitución patronal no se actualiza respecto de una persona moral en derecho privado y organismo público. Cuando el patrón fallece y sigue funcionando la fuente de empleo. Cuando durante el juicio fallece el patrón que aceptó la relación laboral y la fuente de trabajo continúa funcionando por no agotarse por su muerte. Hablando sobre los tratos normativos diferenciados, hay varios puntos como lo son las personas en las relaciones productivas, las cuales son el trabajador, que es una persona física, el sindicato, que es una persona jurídica, el patrón también es persona física y por último la empresa es una persona jurídica. Un subtema de la flexibilidad laboral, la cual es la posibilidad de que los trabajadores decidan parte de las características del puesto de su trabajo. Generalmente el trabajo flexible se entiende por dos formas, como la posibilidad de trabajar a distancia y la forma de ajustar el horario a la preferencia del trabajador.